Una escalera al cielo de Mario Mendoza. Cuento El asesino. Presentado por Alessandro Urrego, Daniela Olayuz Guara, Jessica Alessandra Telle y Alejandra Tapia Mariles. Crucé el cordón de seguridad, donde los guardaespaldas armados con metralletas y revólveres revisaban e interrogaban a todo aquel que quisiera aproximarse a la lujosa casa de don Gerardo Montenegro. Luego pasé por una caseta donde un celador me exigió la cédula de ciudadanía y me anunció por el citófano ante la servidumbre que atendía a la casa. Subí las escalinatas despacio, sin preocuparme. En la puerta principal, un mayordomo vestido de blanco me saludó con respeto y distinción. Me condujo a un salón de espera en la segunda planta con muebles tapizados en cuero y piso cubiertos por una alfombra oscura y mullida, y me preguntó con una ligera inclinación de cuerpo: «Don Gerardo lo atenderá en unos minutos. ¿Quieres tomar algo mientras tanto?». Sentí la boca reseca. La falta de costumbre me hacía sentir como si estuviera atrapado en un horno entre la camisa abotonada hasta arriba, la corbata estrangulándome el cuello, y él sacó un paño controlando mis movimientos como si se tratara de una armadura medieval. Me falta la espalda y la cota de malla, me dije mentalmente. Un vaso de agua con hielo, por favor. Enseguida, señor. Revisé el aposento. Reproducciones de pintores impresionistas en lujosos marcos adornaban a 3 muros de la sala de espera. En el cuarto muro estaba ocupado por una bicicleta de madera que dejaba entrever costosos volúmenes aplastados en cuero. El mayordomo entró con el vaso de agua y lo dejó sobre la mesa de madera que ocupaba en el centro de la sala. Muchas gracias. El hombre se retiró. Bebí el agua con ansiedad, como un pordiosero al final de un largo día de caminatas interminables. El agua estaba fresca gracias a la baja temperatura del hielo. Puse el vaso sobre la mesa y vi una sombra acercándose por el corredor. Don Gerardo entró vestido con un traje azul oscuro, una corbata del mismo color con ribetes amarillos intercalados y zapatos de cueros negros recién lustrados. Caminaba con dificultad apoyando en un bastón. Me puse de pie y nos dimos un apretón de manos. «Excúsame por la demora», me dijo con una voz gruesa, impotente, como si yo estuviera no ante un anciano de 85 años, sino ante un sargento de un campo de entrenamiento militar. «No se preocupe», respondí con una sonrisa insituada, a medio camino entre la cortesía y la magnanimidad. Nos sentamos uno frente al otro. Don Gerardo inició la conversación. «Voy a ir al grano. Muy bien. Lo hice llamar porque la próxima semana viajo a cumplir una reunión muy importante fuera de aquí. Quiero dejar custodia de lo que ha sido mi vida y por ello necesito los servicios de un escritor. Mis hijos, inicialmente, me concertaron una cita con una jovencita recién graduada de la universidad que decía escribir poesía. Una muchachita adinerada con cara de oligofrénica. ¿Usted me entiende? Luego hablé con una señora del Círculo Literario de Bogotá que parecía una hermana de caridad después de un derrame cerebral. Una auténtica pesadilla. Decidí entonces llamarlo a usted. Comprendo. En caso de aceptar, tiene usted 7 días para entrevistarse conmigo, tomar nota y grabar todo lo que diga. Luego tiene 4 semanas para escribir el libro. Quiero que esté listo para mediados de noviembre. Hizo una pausa para respirar y tragó saliva. ¿Cree que puede con el trabajo? Tengo que presentar un esquema inicial. No hay tiempo.
Me interrumpió don Gerardo. Trabajamos 8 horas diarias durante 7 días. Yo me largo y usted se la arreglará para escribir el libro. Por sus honorarios no se preocupe. Mi asistente hará un contrato hoy mismo y le pagará por adelantado lo que usted pida. ¿Qué dice? Me gusta la forma de hablar de don Gerardo, directa, sin falta de diplomacia, sin disimular la urgencia de su propósito. Asentí y le dije con seguridad. Sí, don Gerardo, acepto. El viejo sonrió entusiasmado. Perfecto. Lo espero mañana a las 8 en punto de la mañana. Pase ahora a la oficina de mi asistente y arreglen lo del contrato. Ella le dará el cheque enseguida. Nos estrechamos de nuevo la mano y el anciano me indicó el lugar donde quedaba la oficina de la secretaria personal. En el primer piso, bajando las escaleras. Acordé un sueldo mensual hasta la finalización del trabajo en noviembre, y la cifra total era lo bastante elevada para permitirme vivir un año completo dedicado a escribir el siguiente libro sin preocuparme por los gastos y obligaciones económicas. Salí radiante a la calle. Un arrebato poco común me recorrió todo el cuerpo, como si de un momento a otro hubiera sido sometido a descargas eléctricas que despertaran la agudeza de mis sentidos y fortalecieran al mismo tiempo ritmos mentales en el interior de la corteza cerebral. Era una alegría física, material, tangible. Así volví a pie a mi casa, complacido y satisfecho por la consecución del nuevo trabajo. Solo esperaba que la vida del viejo estuviera llena de avatares, que se tratara de una existencia compleja, contradictoria, difícil de calificar. Y bueno, ya me iría enterando de todo con calma, sin afanes, llegando a cada instante de su vida a su debido tiempo, ni antes ni después. Porque la labor de un biógrafo es la del fisgón, que vigila a hurtadillas la vida ajena sin dejarse involucrar en ella. Es el mirón que violenta la privacidad de otro y que, peor aún, la interpreta como se le dé la gana sin consultarle a nadie. De esta manera, la escritura se convierte en una ventana con cortinas entreabiertas, en un camuflaje detrás del cual el escritor se esconde para ejercer sin peligro su papel de detective. Toda biografía es literatura de espionaje. Día primero. La entrevista comenzó con una larga exposición de don Gerardo sobre su infancia a comienzos de los siglos en La Candelaria, en el barrio colonial de Bogotá. Su madre vendía frutas, verduras y carbón de palo para sostener a 3 niños que vivía con ella en condiciones miserables en una trastienda, donde Gerardo niño pasaba los días y las noches entre bultos de papas y grandes montones de carbón ubicado en los rincones. Me gustó de entrada ese comienzo. La dureza de la vida, el camino del sufrimiento que endurece al niño y lo prepara para futuras pruebas. Entendí la rudeza de su temperamento, su altivez, su desprecio por los sumisos y obedientes que exponen su debilidad como un arma para ejercer dominio sobre los demás. Supuse por qué no había podido comprender con la joven y frágil poetisa, ni con los desfallecientes y alicaída señora acostumbrada a melifluas opiniones entre los círculos de fanfarrones y los egolatras de los huetos literarios bogotanos. Don Gerardo aborrecía los eufemismos, la pose de la persona oculta y la educada, la carencia de la transparencia y la autenticidad. Empecé a sentir una empatía profunda con este hombre, una identificación automática que me reveló enseguida una verdad que hasta entonces no había podido vislumbrar. Escribiría el libro en primera persona. Yo, Gerardo Montenegro, al final de mi vida redactaría mi autografía como un testimonio y como un ajuste de cuentas conmigo mismo. En las horas de la tarde don Gerardo se centró en un suceso que había marcado su infancia. La muerte dolorosa de su abuela maternal en un hospital de caridad y su doloroso entierro en el cementerio central de Bogotá. Una imagen lo había perseguido a lo largo de su vida. El negro féretro de la abuela sobre una carreta de madera arrastrada por un caballo flaco y enclenque.
y atrás un cortejo fúnebre constituido por una madre joven de 3 pequeños que no entendían que atravesaban a pie las calles largas e inalcanzables del centro de la ciudad, porque había que seguir una carretera lenta que transportaba un cajón oscuro en cuyo interior dormía la abuela. Ese día supe que, hiciéramos lo que hiciéramos, al final de nuestras vidas estaba esperándonos ese negro ataúd como un destino ineludible. Día segundo. Seguimos trabajando sobre los años de infancia y la reclusión a la que se volvió sometido don Gerardo en un internado de sacerdote durante 7 años. Periodo difícil de incomunicación, de exilio espiritual, de fortalecimiento interior. En algún momento don Gerardo comentó: no hay mejor escuela que el sufrimiento. ¿No cree usted? En ciertas circunstancias sí. Fíjese que las personas no han sufrido de verdad. A fondo, tiene un comportamiento insulso, suso, superficial. Dejé mi estilógrafo sobre la hoja de papel y elevé la cara para mirarlo mientras exponía su idea. Él continuó: la gente que no ha tenido que sobrepasar obstáculos, que no ha sido sometida a pruebas, padece una ligereza que la inclina de opiniones y forma de la vida impregnadas de vanidad. A veces sí. Y a lo contrario, personas que han luchado contra la adversidad a pulso, solas, tienen forma de ser, de hablar, de mirar, y a las que uno incluye profundidad, hondura de verdad. No por eso tenemos que ser apología de sufrimiento. Dije con voz neutra, sin deseos de entrar en debate. Lo digo solo desde la perspectiva de la formación de un carácter. De hecho, se dice forjar un carácter, un verbo cuyo sentido original tiene que ver con darle forma a los materiales a punta de martillo. De la misma manera se forman las personas, a golpes, a patadas, a puñetazo limpio. No iba a contradecir una verdad con la que estaba de acuerdo. Dije: es cierto, la palabra templaza se refiere a una virtud de carácter, y al mismo tiempo se usa para hablar de la dureza de los metales. Exactamente, afirmó don Gerardo. Pues bien, desde los 8 años comencé a intuir que el sufrimiento endurecía una parte de mí de manera brutal, que me hacía más fuerte, más potente que mis demás compañeros. Y lo agradecí, lo vi como algo positivo. En otras palabras, entendí la importancia de hacer amistad con el infortunio, de sentir la desdicha como una bienaventuranza, como un don que nos es dado para engrandecernos. Seguí tomando notas de las palabras de don Gerardo. Revisé el cassette de la grabadora. Iba más o menos por la mitad de la cinta. Él siguió hablando. El problema de esto fue desde los 8 años, invertí el mundo. En la clase de religión observaba los grabados sobre el cielo y veía un rebaño de idiotas rodeados de nubecitas, arpas y ropajes inmaculados que me producía asco y desprecio. En cambio, los dibujos y los grabados sobre el infierno me parecían admirables, rostros duros, cuerpos musculosos y desnudos llenos de grilletes, luchando con la infelicidad sin arma alguna. Y me sentí más cercano del infierno. Claro, yo era como esos hombres, me identificaba con ellos y me parecía deslumbrante la forma de cómo aguantaban y combinaban contra el dolor sin dejarse vencer del todo. El resultado de esto fue nefasto. Solo respeté y de ahí en adelante la desgracia y la desdicha. En consecuencia, mis sentidos estéticos también se convirtió. Las escenas felices y paradisíacas, los rostros perfectos y angelicales, el equilibrio y la mesura. Todo eso me parecía repugnante y me daban ganas de vomitar. Por eso nunca comprendí la pintura renacentista, su equidad, su rectitud matemática, su perfección geográfica. Admitiré, en cambio, la extravagancia barroca, esos rostros agrietados, esas bocas sin dientes, esos cuerpos abultados y voluminosos, ese mundo dado a la exageración y extravagancia. Y más adelante me inclinará por los impresionistas, por la poesía de los malditos, por la estética de lo grotesco. En últimas, lo que intento decir es que para mí el cielo, lo positivo, está abajo, y lo que detesto y lo que tengo miedo está arriba. Para mí el infierno es aéreo y el cielo es subterráneo,
y le puedo asegurar que no es fácil vivir así. Día tercero. Nos encontrábamos en la adolescencia, una época de rebelión y de enfrentamiento contra una sociedad que mantiene y defiende unas reglas de conducta de doble moral que propician a la gente la hipocresía y la mentira descaradas. Don Gerardo se hizo mecánico, se sintió atraído por las máquinas, por esos símbolos lustrosos de la modernidad industrial. Había estudiado mecánica en la sección de artes y oficios del colegio, y esas bases le brindaron la oportunidad de trabajar en un taller y ganarse la vida con dignidad y decencia. Se logró cierto prestigio a pesar de su juventud, y el dueño del taller le sugirió que llamara a 2 compañeros para montar con ellos un taller aparte, una especie de sucursal independiente en otro sector de la ciudad. Recordé a mis únicos compañeros del colegio, los únicos con los que había podido entablar amistad, el manco y el cojo. Como le expliqué ayer, me molestaban los estudiantes con familias felices, bien peinaditos y respetuosos de las órdenes de sus mayores. No los soportaba a mi lado. En cambio, me fijaba en los muchachos que siempre eran castigados por los sacerdotes, en los que estaban solos y abandonados en un rincón los días de visita familiar, en aquellos que se aislaban como una demostración de fuerza y superioridad. Así fue como di con los 2 lisiados e inicié con ellos una amistad que duró hasta el 6º año de bachillerato, cuando nos graduamos y tuvimos que salir a la calle a ganarnos la vida como fuera. No me diga que los buscó para montar con ellos el nuevo taller. Así es, los encontré sin empleo, en la calle, rebuscándose el pan con trabajos menores. Quiero aclararle una cosa. Me fijé en esos tipos en el colegio, no solo por su problema físico, sino porque a pesar de ese problema eran los mejores en la sección de mecánica. Era increíble verlos desmontando un motor, arreglando un piñón, componiendo una pieza metálica en cuestión de segundos. ¿Y el dueño del taller sí lo contrató? Le dije que probara por una semana. Le expliqué que no se dejara engañar por las apariencias, que ellos eran los mejores. ¿Y aceptó? Sí, lo hizo, y los resultados lo dejaron atónito. Era un espectáculo verlos trabajando. Nuestro taller comenzó a superar en ganancias al original. ¡Increíble! Quiero que cierre este capítulo con la imagen de ellos 2 engrasados, sudorosos, imponiendo su voluntad a las deformaciones de la carne, derrotando su imperfección, equilibrando su fealdad a punta de carácter y de templanza. Los 2 gemelos de la distorsión y la desproporción, y en el medio el motor, símbolo de exactitud, precisión y severidad. La razón y las pasiones al lado, los 2 monstruos con un dios en el centro. Día cuarto. Don Gerardo había crecido sin padre, y esa carencia, en lugar de entristecerlo o de abatirlo, le producía una especie de satisfacción y tranquilidad. El padre es la ley, la autoridad que hay que respetar, aunque sospechamos su teatralidad, su farsa, su pantomima, insoportable. Es el pequeño tirano que inventa leyes, las impone a sus súbditos y luego las irrespeta y las viola sin ninguna vergüenza. El ejemplo evidente es el Dios del Antiguo Testamento, que legisla el no matarás, mientras ha asesinado a diestra y siniestra en Sodoma, en Gomorra, mientras extermina a la humanidad entera, excepto a Noé y a su familia, mientras aniquila a los egipcios pensando en salvar a los suyos. Esa contradicción de fondo es todo padre. Pequeños tiranos aprovechándose del poder, usándolo para esconder sus debilidades y sus miserias. Don Gerardo respiró con la boca abierta y terminó diciendo: el hecho de no haber tenido un padre me obligó a legislar para mí mismo, a cumplir la cabalidad con esos decretos que yo imponía. El huérfano de padre tiene 2 caminos: la anarquía total, la ausencia de reglamento de por vida, o la responsabilidad a ultranza, el acatamiento serio del deber y la obligación. Yo opté por lo segundo. Construí dentro de mí un padre, edifiqué un Dios en medio de mi soledad. Día quinto. La entrevista giró todo el tiempo en torno a la mujer y al amor. Sentí ya el cansancio, la fatiga de estar durante horas concentrado en el discurso de otra persona.
Me dolía la cabeza y un decaimiento general se había apoderado de mi cuerpo. Me di cuenta que a don Gerardo le sucedía lo contrario. Cada día estaba más jovial, más ligero, como si estuviera quitando de encima un peso fastidioso y extenuante. En esta oportunidad me habló sobre su esposa, sobre la fundación de una familia, sobre cómo a partir de entonces se había independizado y había comenzado a levantar el emporio económico que ahora lo convertía en uno de los hombres más ricos del país. Según él, su esposa había sido el soporte, el mecanismo secreto que estaba escondido detrás de sus triunfos. Un hombre solo es medio hombre. Recuerde usted los mitos del hombre primordial, mitad hembra, mitad varón. El Adad Kadmon, el andrónico, inicial en la mitad del paraíso. Mi mujer lo que hizo fue ponerme en contacto con la mitad femenina del mundo. Sigue hablando de esa manera, entusiasmado, relacionando ideas, tejiendo su discurso mientras caminaba por el salón de un lado para el otro. Su rostro estaba iluminado por una luz extraña y su rejuvenecimiento saltaba a la vista. Día sexto. Estuvimos todo el día trabajando sobre la última etapa de la vida de don Gerardo, la muerte de su esposa, de su madre, la aniquilación económica y la ruina de sus competidores. Un ataque cerebral que lo deja con una semiparálisis en la mitad de su cuerpo. Sin embargo, la enfermedad y la muerte vuelven a unirlo con el lado oscuro de la vida, con la zona de sombra, con la sección siniestra que él, desde su juventud, conoce a cabalidad. La desgracia había sido una compañera más de camino, una amiga con la que él se entendía sin ningún problema. Después de la recuperación en el hospital, apoyado en un bastón viudo y huérfano, decide salir por las noches a recorrer el centro de Bogotá, a caminar entre gamines, prostitutas, vagabundos, vendedores de droga, travestis, ladrones, toda una humanidad enferma y decaída con la que él se ha identificado desde sus años más tempranos de colegio. Con gran facilidad logra comprar a su guardaespaldas y en el día lo envía con determinadas cantidades de dinero para personas que, según sus contactos nocturnos, están al borde del suicidio o la locura. Sus hijos desconocen sus andanzas y no saben que el viejo en las noches deja su guardaespaldas en casa y sale en busca de la escalera que debe conducirlo a la profundidad de la noche bogotana, como si se tratara de un ángel maltrecho descendiendo a los infiernos. Al día siguiente, en las horas de la tarde, el viejo envía a su mensajero con sobres llenos de dinero para los más necesitados y menesterosos. Nuestra cita se cierra con una intervención suya alegre y eufórica. Al final de mis días he logrado vivir un sueño que he tenido desde la infancia. Soy Arsenio Lupin, robando a los ricos en favor de los pobres. Soy Fanto Tomás, la amenaza elegante en contra de unos millonarios superfluos y banales. Soy Robin Hood, ayudando a mis amigos en medio del bosque. Salud, mi querido biógrafo. Salgo a la calle fatigado. Un agudo dolor de cabeza me hace llorar los ojos involuntariamente. Las últimas palabras del viejo retumbaban en mi cerebro como si estuviera escuchando ecos prolongados en el centro de una pesadilla. Día séptimo. Acudo a la última cita enfermo, con las amígdalas inflamadas y una fiebre persistente en todo el cuerpo. Me duele también la parte baja del testículo izquierdo, como si grandes concentraciones de algún virus me estuvieran minando por dentro. Don Gerardo me recibe con un abrazo en su estudio. Me siento y comienzo a preparar la grabadora y los casetes. No hay necesidad, mi querido biógrafo. Hoy es el séptimo día, el día de descanso. Me quedo quieto en mi asiento esperando órdenes. El viejo sirve 2 vasos de whisky con hielo, me entrega uno y se sienta del otro lado del escritorio con su vaso de licor en la mano. Bien, hemos llegado al final. Levanta el brazo y bebe medio vaso de un solo sorbo. Quiero aclararle antes de terminar que lo elegí no porque lo considere mejor que los demás, sino porque mandé vigilar y sé de todos sus contactos en los bajos fondos de la ciudad. De hecho, esos son los temas sobre los cuales suele escribir.
En otras circunstancias habría respondido indignado ante semejante atropello a mi privacidad, pero la fiebre me embrutece, me hace ver la escena como en cámara lenta, y un dolor agudo en todos los músculos me hace sentir como un muñeco de trapo arrojado en un sillón antiguo de cuero. Una punzada constante me atraviesa el testículo. Sí, sé de sus relaciones clandestinas, de sus caminatas nocturnas por las zonas rojas de la ciudad, de sus visitas a bares y cantinas donde suele beber licor entre vagabundos y maleantes. Levanta de nuevo el brazo y el hielo tintinea contra el vidrio del vaso. En más de una ocasión estuve yo mismo en la mesa al lado vigilándolo, estudiando sus movimientos y su comportamiento, y usted no se dio cuenta ni sospechó de mí. Le he permitido que espíe mi intimidad porque antes yo he espiado la suya. Labor de contraespionaje, mi querido biógrafo. Intento hacer memoria, pero la imagen del viejo no la tengo registrada en mi recuerdo. Por eso lo elegí. Cuando uno decide confesar secretos, ideas y formas de vida que ha mantenido ocultas durante años, no busca un santo, un hombre de bien, un ser respetable y con una hoja de vida intachable. No. Uno para confesarse busca un perdido, un inmoral, un vicioso. El hombre recto tiende a juzgar, a moralizar, a señalar con el dedo las faltas y los errores. El disoluto y licencioso es compresivo, tiende a la magnanimidad y al perdón. Termina de beber su vaso de whisky y sonríe. Estos días han sido para mí una catarsis. Me he liberado de mi vida y me siento como nuevo, rejuvenecido y satisfecho. Las palabras tienen una fuerza desconocida, un poder secreto que nadie ha podido descifrar. Me liberé de mí mismo y he dejado en usted ahora toda la responsabilidad. Por eso se siente enfermo. Yo ya hice un ajuste de cuentas y acabo de entregarle a usted todas las facturas. Y no tengo idea de cómo hará para usted resolverlas. El viejo abre la gaveta superior de su escritorio y saca un revólver. Lo pone en su sien derecha. Veo la escena como si se tratara de un sueño. Lo he contratado en realidad para que me libere de mi vida, para que me la quite de encima definitivamente. Su misión era matarme. Ha hecho usted un buen trabajo. Gracias. Intento salir de mi marasmo, pero es tarde. El viejo suelta una carcajada y el disparo estalla en un trueno vertiginoso en el centro de la habitación.